Mi nombre es Guillermo Lazuri, soy médico veterinario. En realidad yo tengo una especialización en nutrición animal y lo que vamos a hablar de garrapatas o de tristeza bovina es simplemente experiencia a campo y 25 años andar por las vacas y nada más que eso. Me tomé el trabajo de armar algo esta mañana porque no podíamos decirle desde Consult Trading al ingeniero que no ante su pedido, porque nos dio la oportunidad de que ustedes nos conozcan y eso no es poca cosa, por lo menos para nosotros. Entonces es una devolución a esa importante ocasión que nos damos. Vamos a hablar un poquito de tristeza. Sé que acá hay estudiantes de veterinaria, creo que es así, hay profesionales, hay productores, y esta primera charla les voy a pedir a los profesionales a campo que toda experiencia y toda opinión que tengan sobre el primer tema, el segundo también por supuesto, participen y así enriquecemos esta charla. A ver, esto es lo que preparé esta mañana para cumplir con este pedido. A ver, la tristeza bovina sabemos, voy a hablar como veterinario y cualquier cosita me colaboran o preguntan, no hay ningún problema. Lo que no sé, sinceramente se les voy a decir que no lo sé, que lo podemos averiguar y si no, vamos a responder. A ver, la tristeza bovina es un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Un síndrome es un conjunto de síntomas. Los síntomas son la manifestación que producen los animales. Nosotros los veterinarios corremos con algunas ventajas, siempre lo digo, contra los médicos. Cuando nosotros vamos al médico le decimos, a mí me duele acá. La vaca, hasta ahora, en 25 años, ninguna vaca vino a decirme me duele acá. Tenemos que determinar qué tipo de patologías tiene por su manifestación, sus síntomas. Cuando son un conjunto de síntomas se denomina síndrome. Ese síndrome es un conjunto de síntomas causados por distintos agentes, pero comparten esas mismas manifestaciones. Está causado por dos agentes por dos causas. La babesiosis, que es un parásito, y la anaplasmosis, que es una bacteria. Alguna bibliografía dice que las riquezas están entre las bacterias y los virus. En realidad es una bacteria gram negativa de muy pequeño tamaño, gram negativa y que tiene la particularidad de no generar esporas. Ya después vemos qué es lo espora. No quiero meterme tanto en lo técnico, así nos aburrimos. ¿Qué es la babesia? Hay dos tipos de babesias. La babesia bigémina y la bovis. Nosotros tenemos acá mostrando, se denomina bigémina, porque tiene como dos perlitas, por eso bi. Y la bovis es una sola. Anaplasma marginalis es el nombre científico de anaplasma y se ve como un puntito dentro de los glóbulos rojos. Estas dos microorganismos afectan directamente los glóbulos rojos. Ahí empieza el problema de la tristeza. ¿Por qué se denomina tristeza? Porque el animal nos manifiesta una depresión. Parece un animal triste. Ahora bien, ¿cómo se transmite esta enfermedad? La babesiosis primero es por garrapata. Es el único vector y exclusivo para la transmisión de la babesiosis. Primero lo hace, la larva transmite la babesia bovis, ahora vamos a ver en el ciclo por qué pasa esto, y las ninfas y los adultos transmiten la babesia bigémina. La anaplasmosis tiene como medio de transmisión la garrapata también, o sea, es un vector común para los dos agentes causales en la misma enfermedad. Pero la anaplasmosis también lo transmiten los tábanos, las moscas bravas, los mosquitos. Acá se hace más difícil controlarlo. En la garrapata podemos tener
maniobras de control más específicas. Acá con los tábanos y es más complicado. Hay otro factor que acá somos culpables los veterinarios, ¿no? El instrumental empleado en las prácticas quirúrgicas, las agujas, las jeringas mal higienizadas. Esto se transmite por sangre fresca. Pinzas para colocar caravanas, pinzas para hacer tatuajes, guantes de tacto. Esas cosas hay que tener cierto cuidado para no transmitir esta enfermedad. El ciclo biológico de la garrapata. Si tenemos como factor común a la garrapata que nos va a transmitir la tristeza bovina, debemos saber cómo es el ciclo, porque acá es la clave para empezar a controlar esta enfermedad denominada tristeza bovina. La garrapata tiene 4 estadios: huevos, larvas, ninfas y adultos. Ahora bien, ¿qué pasa en la vaca, en el bovino? ¿Dónde empieza todo? En la postura de huevo por parte de la hembra. Una garrapata hembra es la más voluminosa, es la más gordita, todos ya la conocieron, o la mayoría. Pone hasta 5.000 huevos cada vez que pone huevos en el suelo. Esos huevos se transforman en larvas, que como ven tienen 3 pares de patas, es más chiquita, es quien sube al animal, se sube en las pasturas. Mientras más alta la pastura, más oportunidad de subir tiene. Sube, se empieza a alimentar de sangre. A los 5 días se transforma en ninfa. En ninfa pasa a adulto y acá tenemos una hembra y un macho. Acá hay una diferenciación. La hembra es inmóvil en el bovino. Es inmóvil. Tiene una prosbóscide, que ya vamos a ver una foto bastante impresionante, donde empieza a alimentarse. ¿Cómo cae? Por su propio peso, alimentándose. El más complicado es el macho, que camina por todo el animal buscando hembras para poder copular y así seguir regenerando el ciclo de la garrapata en este caso. Ahora bien, acá tenemos 2 fases, la parasitaria y la fase de vida libre, y acá está el problema de la garrapata. ¿Por qué? Porque si estuviera en fase parasitaria, nosotros o bañamos o desparasitamos o usamos indectocida y se terminaría el problema. Pero ¿qué pasa? Cuando volvemos con los animales a esta pastura, vuelve a reiniciar el ciclo. O sea, el problema no está acá arriba, está acá abajo. Parte fundamental para poder controlar. Hablaba con el ingeniero antes que con un buen manejo se soluciona gran parte del problema. No todo, pero tiene parte de solución. Ahora bien, acá muestro, acá tiene una escala, me interesó esta foto para que sepan el tipo de prosbóscide y dónde queda agarrado. Esto está en escala, esto es 1 milímetro para tener en cuenta. Simplemente una foto para saber dónde estaba prendida. Ahora bien, los síntomas de tristeza, muchos ya los deben conocer. En la babesiosis, primero, temperatura rectal, anemia moderada. ¿Qué es la anemia? Todos sabemos. La anemia es falta de glóbulos rojos. ¿Por qué hay falta de glóbulos rojos? Porque cuando esa babesia parasita el glóbulo rojo, lo destruye. Depresión y anorexia. Al faltarle glóbulos rojos, al tener falta de glóbulos rojos, hay baja circulación de oxígeno, se siente cansado, con tristeza. Entonces, tiene otra sintomatología que es anorexia, no come. Hemoglobinuria. ¿Qué es la hemoglobinuria? Es la presencia de sangre en orina. Eso es un síntoma característico de la babesiosis. Ya vamos a ver la diferencia con la anaplasmosis. Ictericia. ¿Qué es la ictericia? Es la pigmentación de las mucosas de color amarillo. ¿Por qué? Por la destrucción del glóbulo rojo. Eso, lo que queda liberado, tiñe las mucosas y nos marca esa coloración amarilla.
hay abortos. Esto es importantísimo y hace un impacto económico sobre el rodeo. Trombosis. Esto es particular de la Babesia bovis, ¿no? ¿Por qué? Y ahora vamos a explicar en el próximo diapositiva. Acá tiene la sintomatología donde nos da agresividad marcada a causa de esto, ataxia, trastorno del equilibrio y coordinación, síntomas nerviosos que los tenemos que comparar con diagnóstico diferencial con otras enfermedades nerviosas. Ahora bien, ahora sí, está temperatura 40 grados, muy similar, anemia muy marcada, donde en este es una anemia moderada y acá empezamos a comparar cuando tenemos que hacer un diagnóstico, depresión y anorexia, igual que la babesia, no hay hemoglobinuria, acá sí. Ahora, en una anaplasmosis, sí lo he visto, la orina es de color marrón. Acá vemos presencia de sangre y acá es de color marrón. Hay que tener el ojo medio preparado para diferenciarlo. Ese color marrón no viene de sangre, viene de la presencia de bilirrubina. Y es una de las grandes diferencias. Hay ictericia bien marcada y acá hay palidez intensa. ¿Por qué? Por la anemia muy marcada. Esos son los síntomas. Esos son los síntomas de la tristeza. Más allá de la depresión, que es lo primero que nos va a llamar la atención. Acá lo que intento es marcarle de qué se trata la enfermedad. Esto es un punto importante para saber si hay tristeza en nuestros rodeos. A ver, la patogenia. ¿Qué es la patogenia? ¿Qué quiere decir ese término? Es el desarrollo de la patología, cómo se va desarrollando. Puse algunos puntos importantes que hemos visto a campo y cómo los podemos detectar. A ver, si traemos al campo, en un campo muy infectado de garrapata, animales que no hayan tenido mucho contacto previo con el parásito, es altamente probable que enfermen de babesiosis, eso lo sabemos. Mientras menos contacto tengan en otro campo, cuando los ponemos en un campo de alta infestación, vamos a tener serios problemas. Y acá empieza, ¿qué tenemos que detectar cuando los traemos? A las 2 semanas aparecen los primeros síntomas, ¿no? Los primeros afectados. ¿Cuáles se manifiestan? Sintomatología nerviosa. ¿Por qué? Porque cuando yo le explicaba al principio que la Babesia bovis se transmite primero por la larva, que es el estadio más pequeño, es el que transmite eso que produce, esa babesia que produce trombosis. Esa trombosis tiene afinidad por la masa encefálica y produce síntomas nerviosos. Es lo que primero vamos a ver en las 2 semanas, los 15 días. Luego, cuando la babesia también tiene un ciclo dentro de la garrapata, a los 30 días se nota hematuria. ¿Por qué? Porque ya ahí empezó a trabajar la otra babesia, la bigemina, ya en el estadio de ninfa. Entonces, primero tenemos síntomas nerviosos, después hematuria, intensa anemia y un poco de fiebre. Ahí ya tenemos síntomas bien marcados. La secuencia se debe a que las larvas que son de primeras en subir y picar son la Babesia bovis. Y la segunda, más tarde, son las ninfas adultas que son la bigemina. En el caso de la anaplasmosis, la garrapata hembra no puede transmitirla porque, por lo que yo le explicaba recién. Entonces, en el caso de la anaplasmosis, la garrapata hembra no puede transmitir, porque se fija, el macho es el que lo empieza a transmitir. En cambio, el macho más pequeño es corredizo y camina por el animal. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que explicábamos antes. Muy bien. Acá, con esta foto, mostramos las anemias. ¿A dónde lo podemos ver? En la conjuntiva ocular, en el caso de las hembras, en la vulva, en la mucosa vaginal y en las encías. Ahí nos marca la anemia. Ahí está bien marcada.
En el caso, acá son síntomas de hematuria y acá síntomas de ictericia. Ahí es donde nosotros empezamos a diagnosticar la enfermedad. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Primero, por anamnesis. Los veterinarios necesitamos realizar una anamnesis. ¿Qué significa anamnesis? Preguntar, investigar. Las vacas no nos van a contestar. Le tenemos que preguntar al propietario, le tenemos que preguntar al encargado de cuándo trajeron los animales, cómo vinieron, si tenían vacuna, si no tenían vacuna, en qué estado llegaron, para darnos una idea. Segunda, observación, para poder diagnosticar síntomas. Si hay depresión, si hay síntomas nerviosos, si hay hematuria, eso ya lo empieza a ver el profesional. Revisar las mucosas siempre. Si hay animales muertos, realizar la necropsia, ver qué tipo de órganos afectados y en qué condición estaban. Empezar a hacer diagnóstico diferencial sobre todos los síntomas nerviosos, que abarca muchas enfermedades, y tener un diagnóstico preciso. Para confirmar el diagnóstico, mandamos muestras al laboratorio. Una vez que tenemos el diagnóstico confirmado, lo que hacemos es un tratamiento. Este tratamiento me lo mandó un amigo hoy de Argentina que está bastante actualizado. Yo, como dije anteriormente, no soy especialista en esto y por eso quise verificar los tratamientos si estaban actualizados o no. Sí sabemos que la anaplasmosis históricamente se trata con oxitetraciclina. Acá están las dosis, después si a alguien le interesa yo se los puedo pasar, no hay ningún problema, ¿no? Hay algún otro tipo de droga, acá hay otros antibióticos con sus porcentajes y sus dosis. En el caso de la babesiosis también, ¿no? Acá tenemos la droga, las dosis, el tipo de tratamiento y las marcas comerciales. No me quiero meter más en este tema porque cada profesional tendrá su marca y su forma de trabajar. Y existen vacunas también. ¿Qué pasa con las vacunas? Yo hablaba recién con profesionales donde me comentaban que las usaban, que había dos formas, yo la verdad no lo conocía. Después, doctor, si a usted le interesa comentar cómo funcionaron. Estas son argentinas, hechas por el INTA de Rafaela y de Corrientes. Yo sabía que solamente las hacía Rafaela. También sé que se necesita trabajarlas en ultra congelada. Acá el doctor me decía que hay otra forma que da buen resultado en el medio ambiente. Después, doctor, si puede comentar, se lo voy a agradecer. Sé que también duran 7 días, y por ahí, si duran 7 días, el manejo de las vacunas es toda otra historia. Cuando pierden la cadena de frío, empezamos a tener serios problemas porque se desactivan, se mueren. Entonces, estamos convencidos que estamos poniendo vacunas de calidad y en realidad no estamos poniendo nada. Efecto no van a tener. Pero sí existen vacunas, existe un tratamiento. Ahora bien, las vacunas. Muchas veces se abusa de los endectocidas como ivermectina y doramectina, eso lo viví personalmente. Cuando se ve algún a mansalva se pone, por lo menos en Argentina. Entonces, es para controlar moscas y garrapatas también. ¿Qué pasa? Mientras no se tenga un calendario sanitario, no va a dar resultados. Simplemente poniendo ivermectina y doramectina no vamos a tener resultados. No solamente el calendario adecuado, con el uso de endectocidas, para terminar con eso, sino con baños y todo eso, sino yo considero que hay que tener un plan de manejo con un plan sanitario y ahí empieza a dar resultados. Animales que fueron vacunados cuando eran terneros pueden ser revacunados en su vida, eso lo sabemos. Se vacunan los terneros entre los 4 y los 10 meses. Después los podemos volver a revacunar. No hay ningún problema. Nunca vacunar hembras preñadas. ¿Qué pasa en un rodeo si tenemos garrapatas con posible contagio de tristeza en vacas preñadas? Hay que controlarlas con baños que no causen abortos,
y después del parto se pueden vacunar si no son grandes. Podemos correr con este riesgo de animales vacunados adultos por primera vez, pueden enfermar y morir consecuencia de la vacuna. Eso también sé que es así. ¿Alguna pregunta, algún aporte que se quiera hacer hasta acá? Doctor, ¿quiere contar su experiencia con la vacuna? Esa vacuna llegué a usar, la del INTA, e inclusive probé con animales adultos y nunca tuve ningún problema. Por suerte, nunca tuve ningún problema. No tuvo problema con... Bien. Nunca. Ahora, está en el respecto que preñadas no hay que vacunar. Bien. Ahora, animales que uno no vacuna y traslada del Chaco a la región oriental, tiene una mortandad bastante importante. Bien. También hay animales de los esteros de Ñembucú, zona Ñembucú, que fueron trasladados a zonas de región oriental de Caguazú y una mortandad muy grande también. No es solamente los animales del Chaco, sino que hay zonas donde, sobre todo, hay esteros y zonas bajas donde la carga parasitaria de garrapata es pobre o no hay. También tienen la enfermedad. Y bueno, esa es mi experiencia. Realmente es importantísimo la vacunación. Y realmente últimamente venía en la forma con nitrógeno, pero la última vez, hace unos días que yo hablé con el doctor Báez, me dijo que estaba trayendo de INTA, que se hace una vez al mes la vacuna y se retira, y dura, él me dijo 10 días, puede ser 7 a 10 días. Bien. Refrigerada. Bien, yo sabía que esa vacuna se hace solamente a pedido, que incluso tienen esos animales en el INTA Rafael. Estuve consultando y me dice solamente se hace a pedido y tiene una viabilidad de 7 días. Ah, sí. Esa es la información que me pasaron esta mañana. También hubo un caso de un importador que trajo vacas de los Estados Unidos preñadas. Y el doctor se dijo, no, yo no puedo vacunar eso, no, nosotros vamos a vacunar. Y se vacunó un lote de 25 vacas preñadas y no pasó nada tampoco. Esas vacas eran de primera vacunación. Primera vacunación, sí, en los Estados Unidos prácticamente creo que no vacunan. Por eso hasta ahora, pero claro, siempre una vacuna en hembra preñada es peligrosa. Bien, esa información. Sí. Casos en Argentina he visto, vuelvo a insistir, no soy especialista en esto, no me dedico en esto, pero y por eso le consulto el tema de las vacunas. Es muy interesante y le agradezco su participación. Gracias. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta acá? La idea fue desarrollar rápida la enfermedad, manifestar algunos síntomas, hice hincapié en síntomas, para que si tenemos algún caso en campo, sobre todo hay estudiantes de veterinaria acá, ¿no es cierto? Es poder diagnosticar correctamente. Bien, el manejo del rodeo. Acá sí le voy a pedir colaboración en cómo manejamos un rodeo. Doy un ejemplo. En rodeos de engorde a pasto hemos tenido, cuando hablo así no voy a dar nombre ni nada, ni lugar ni nada, pero sí hemos tenido casos de rodeos que se juntó una tropa de 300 animales, 100 con excelente estado, 100 más o menos y 100 malos, en una braquiaria donde a los 20 días, 25 días no se conocía más un animal, del peso que perdieron. ¿Cómo manejamos un rodeo de eso? Si alguien se anima a colaborar un poquito, ¿qué haría yo? Primero, no juntaría. Segundo, los animales que venían con carga parasitaria alta, sobre todo si tenían garrapata, es bajar la carga, separar. Hay que verificar el tipo de lote si ha sido infestado con garrapata. Y ahí voy a hacer una diferenciación. Cuando hablamos de bacterias y virus siempre es infección. Cuando hablamos de parásitos es infestación.
En ese caso, creo que el gran problema que hubo en este rodeo de pérdida de peso, no perdieron peso, ganaron muy poco, era la alta carga de parásitos que tenían. Después que desparasitaron, a los 20 días se empezaron a recuperar, pero se murieron 4 o 5. Yo manejaría los rodeos con vacunas, con ese tipo de manejo en animales, dependiendo de la zona de donde vengan, bajar de carga de garrapatas para que no haya problema de contagio de tristeza, y por supuesto usar quimioterápicos en casos graves de urgencia, donde veo animales con estos síntomas, usar rápidamente medicamento, pero no se soluciona usando medicamentos, se soluciona saneando el potrero con manejo y los animales con baños, con vacunas y tratamiento, etc. Le pido disculpas por lo rápido, simplemente queríamos cubrir esta enfermedad y esperando que el doctor Alberto se mejore, ya que hoy no puedo venir. Bueno, así que bueno, hasta acá yo llego con esta parasitosis. Así que espero, si ustedes quieren aportar algo, quieren hacer preguntas. Hace poco salió una resolución del SENASA donde hay un antiparasitario que se usa de forma realmente comercial, demasiado realmente, que es el fipronil. Se usa y es un garrapaticida. Fipronil es la droga base y se usa demasiado, y realmente por resolución del SENASA piden 6 meses del último uso del animal para poder faenar. Y el uso realmente es indiscriminado, porque la cantidad de garrapata que hay últimamente es... Lo que está pasando es que está tomando resistencia. Pero esta droga, resulta que esta droga es la que más dura, entonces se usa demasiado. Y les cuento que hubo una carga de carne que el Uruguay solamente tiene 3 meses de no uso, y el Paraguay firmó con Israel 6 meses, y se fueron varias cargas de carne. Israel rechazó porque encontró residuos de fipronil. Por eso hay que tener cuidado de usar estos garrapaticidas en la última etapa, porque puede tener rechazo de la carne. Y realmente tratar de cambiar las drogas, amitraz, cipermetrina, y rotarlo. Eso no lo quería. Gracias. ¿Alguien que quiera aportar algo sobre el tema? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna pregunta? Acá tenemos un especialista que todo lo que aporta el doctor es más válido de todo lo que pudo haber dicho yo con el desarrollo de la enfermedad.